En el corazón de Oriente Medio, donde la historia se entrelaza con la esencia misma de la humanidad, emerge la tierra de Israel, un mosaico de paisajes que cautiva el alma. Cada rincón de esta tierra sagrada respira una historia milenaria. Pero es al alba, cuando el sol tiñe el horizonte con tonos dorados y rosados, que la magia de Israel se hace palpable. El amanecer aquí no es simplemente la transición entre la noche y el día, es un espectáculo de luz y esperanza que despierta los sentidos y renueva el espíritu. Y en cada rincón se siente la presencia de aquellos que a lo largo de los siglos han encontrado en esta tierra su hogar espiritual. En este amanecer en la tierra de Israel se despierta no solo el día, sino también el alma de una nación eternamente ligada a su historia y su destino. Es un momento de belleza y emoción donde el pasado y el presente convergen en un instante de eternidad. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y dentro de un rato, en las sinagogas de Israel y del mundo, se va a pasar a leer una porción llamada Mishpatim del segundo libro Éxodo. Y nosotros mientras estamos en los montes de Jerusalén disfrutando de un hermoso amanecer. Enseguida va a amanecer en Israel, en Jerusalén y en toda la tierra. Y mientras yo quiero que ustedes disfruten de este momento que yo estoy disfrutando hace casi media hora. Nubes entre los valles, dentro de los valles de las montañas, el ruido de los pajaritos, el aroma de la naturaleza, hermoso regalo de Dios para todos nosotros. 30 segundos. Mire la nube cómo corre, a qué velocidad corre entre los valles. Es algo increíble, amigos. Les voy a hacer una pregunta y desde ya les digo que la respuesta va a estar dentro del video. La pregunta es la siguiente. ¿Qué harían ustedes si ven un burro que está cargado de sobrepeso, un poco sufriendo, según lo que ustedes entienden, y al lado otro burro que hay que cargarlo con cosas? ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes harían primero? Y para agregarle otro condimento a esta pregunta, les digo de que aquel burro que está sobrecargado es de una persona que ustedes aman. Y el burro que hay que cargar es de una persona que ustedes odian. ¿Qué harían primero ante esta circunstancia? ¿Descargarían el peso de aquel burro, de esa persona que ustedes aman, para que no sufra? Por supuesto, antes de cargar al burro de esa persona que ustedes odian. Obviamente que la respuesta es contraria a la que ustedes piensan, a la que el sentido común debería responder. Y es una respuesta que está dentro del judaísmo y que yo la voy a explicar, como les dije, mientras recorro uno de los parques, uno de los bosques, que se llama Dolev, de los montes de Jerusalén. Amigos, ¿de qué es el video? El video va a tratar sobre la Corte de Justicia Universal de La Haya, va a tratar sobre ejemplos de una persona que besa a un animal, de otra persona que le da de comer a un animal y por supuesto todo lo relacionado con la porción semanal y como a mí me gusta relacionar también con cosas actuales, en esta vez sobre aquella acusación que se nos hace a los judíos, al pueblo de Israel, de ser un Estado y un ejército genocida. Vamos a empezar a caminar antes de que salga el sol y espero que este material les guste. Como yo siempre digo, les agradezco por participar. Vamos, amigos. Ya escalé la montaña, ya tomé mi tradicional café y ahora voy a empezar a descender, que es más fácil. Así también puedo hablar sin que me falte el aire. Y amigos, les quería contar que como consecuencia de las barbaridades que hicieron los vecinos del Hamás y muchos palestinos de Gaza, los secuestrados y las atrocidades del último 7 de octubre, Israel abrió una guerra contra la organización terrorista Hamás, y cuando los vecinos se dieron cuenta de que Israel estaba empecinada en destruirlos,
se dirigieron a los líderes de un país llamado Sudáfrica para que nos haga juicio a nosotros en la Corte Internacional de Justicia de Holanda, fundada después de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual los europeos cometieron un genocidio contra el pueblo judío. ¿Para qué? Para que los sudafricanos nos culpen a nosotros, los judíos, de cometer un genocidio. El objetivo fue que pidan para un cese de fuego total y que Israel deje de destruirlos para no hacerlos desaparecer y así poder seguir oprimiendo a los palestinos y educar a las próximas generaciones para otro 7 de octubre. Amigos, ¿saben cuál es el problema? Que no solo el Hamás es el hipócrita en esta historia, también los países de los cuales llegan los jueces de esa Corte Suprema de Justicia, que no son ningunos santos. ¿Se preguntaron alguna vez quiénes son los jueces que representan la moral y la justicia en ese pilar mundial que debe decidir si Israel es un estado genocida o no? Yo revisé. Supuse que sería gente de países éticos. Error. Rusia, por ejemplo, que está administrando una guerra súper moral, entre comillas, contra Ucrania. China, que está hundida en esfuerzos para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. El Líbano, que es una fábrica de organizaciones terroristas que llaman a destruir el Estado de Israel. Y además estaban ahí sentados Somalia y Jamaica, representantes de los mismos reconocidos países, entre comillas, todo entre comillas, por supuesto, luchadores y dignos de imitar en cuanto a la ética y la moral. ¿Algo que agregar? Increíble. Frustrante, no para quien conoce la historia. Y a mí me encanta la historia, estudié mucho y es difícil que esos datos me sorprendan. ¿Y saben por qué? Porque yo sé que Europa fue desde siempre un invernadero de cerebros contaminados y de valores éticos hipócritas, por lo menos en lo relacionado a mi pueblo, al pueblo judío. ¿Quieren ejemplos? ¿Sabían que en Europa, aquel continente que derramó sangre judía mucho más que todos los demás 4 continentes juntos, fue la pionera en cuanto a moral, ética y justicia respecto a animales? Ya en 1889, cuando incluso los ciudadanos hombres, ni que hablar de las mujeres, carecían de un montón de derechos civiles, se prohibió la faena en manos de judíos para que sea alimento kosher en lugares como Sajonia o Suiza. ¿Por qué? Ellos aducían defender el sufrimiento del animal a faenar. En Noruega sucedió lo mismo, en noviembre de 1929, 10 años antes que comience la faena de judíos en ese continente. Luego sucedió en Rusia y por supuesto en la Alemania nazi. En Austria recién se prohibió ese trabajo para los judíos en 1958 y por hoy, sí, aún el día de hoy, la faena por parte de judíos, llamada shchita en hebreo, sigue prohibida en países como Suecia, Noruega, Suiza y Holanda. Sí, aquel país sede de la Corte de Justicia de La Haya, en la cual Israel es acusado de hacer genocidio. Holanda, por supuesto, nos prohíbe porque está muy preocupada por la salud y el sufrimiento de los animales faenados solo por judíos. Cuando me pregunto cómo es que Europa sea pionera en derechos de animales, pero sus habitantes nunca se destacaron por su gran moral o ética hacia personas o siquiera misericordia hacia los seres humanos, no encuentro ninguna respuesta. ¿Cómo fue que las peores y sangrientas guerras de la historia sucedieron en el viejo continente, aquellas tierras llenas de ilustres, genios e intelectuales? Ya lo van a entender. No es raro que en las tierras que sucedió el Holocausto, en el cual a los judíos y demás pueblos se los asesinó por medio de métodos macabros e inhumanos que eran métodos prohibidos para aplicar en animales. ¿Cómo puede ser que los europeos sean tan caraduras de tener y vivir con una doble moral? ¿No se dan cuenta que viven en una mentira constante? ¿No ven lo hipócrita que son? ¿Cómo esa gente que tanto se preocupa por la salud de los animales asesina paralelamente tan fácil a la gente, a pueblos enteros, hace incluso purificación de raza? ¿Cómo puede ser que fábricas de vehículos que hacían los asientos de los mismos con cabello de gente asesinada durante la Segunda Guerra Mundial hoy se enorgullezca por no hacer uso de piel de animales para los mismos asientos?
La respuesta la podemos encontrar en dos acontecimientos. Uno que sucedió en Alemania y el otro aquí, en la tierra de Israel. El primero pasó en Alemania años antes del Holocausto. Un rabino, que no recuerdo por ahora el nombre, vio en la calle cómo una mujer besaba a su mascota, a un hermoso perrito. El rabino, sin embargo, quedó choqueado y dijo que en lugares en el que se besa animales es donde hay más probabilidades de que sacrifiquen personas. Y amigos, antes de que se enojen con aquel rabino, les hago una pregunta. ¿Quién es más moral para ustedes? ¿La mujer alemana que besa a un perrito o un rabino que se conmociona por ese acto? ¿La mujer que pertenece al pueblo asesino o el rabino que pertenece al pueblo asesinado? El segundo acontecimiento es sobre una de las fotos más famosas del judaísmo moderno, cuando el rabino Eliyahu Lopian le dejó un recipiente con leche a un gatito callejero. El gatito, le explicó el rabino a sus discípulos, está en la calle todo el día y nos protege de ratas y ratones. ¿No hay que agradecerle de alguna manera?, les preguntó el rabino. Amigos, ¿les suena contradictoria esta historia con la anterior? Que mientras el rabino Epstein se conmovió por la mujer que besó el perro, este rabino le da de comer a un gato. ¿Le suena contradicción? Y me quedó pendiente aquella frase de Epstein, me acordé el nombre, que donde besan animales, sacrifican hombres. No me olvidé, ¿eh? ¿Qué relación hay?, se habrán preguntado. ¿Qué relación hay entre el amor a los animales y el odio al ser humano? ¿No se puede amar a ambos al mismo tiempo? Las respuestas a estas preguntas las encontré, ¿saben dónde? Sí, en la porción semanal Mishpatim de esta semana, mientras recorremos este hermoso lugar de la naturaleza. En esta porción, amigos, Moshe le enseñó al pueblo cómo comportarse con los animales para no hacerlos sufrir. El profeta dio el ejemplo de un asno. Cuando vieres el asno de tu enemigo que yace bajo su carga, no te abstengas de ayudarlo. Ayudarlo habrás de ayudar junto a él. La enseñanza que nos intenta traer Dios por medio del profeta es la siguiente: que la ayuda al animal está considerada un gran acto, pero no por la preocupación hacia el animal, sino porque eso lo hace a uno más persona. La preocupación por el animal ayuda entonces al desarrollo de la moral del hombre y por eso hay que cuidarlos y agradecerles por lo que nos dan. Pero cuando el uso del animal viene solamente para que haga el trabajo de uno, no solo que no es una virtud, sino que eso es un defecto. Y amigos, esa es la diferencia entre el beso de la señora alemana a su perro y el gesto de bondad del rabino hacia el gato. Esa es la diferencia entre una persona que tiene misericordia por un animal y lo pone al nivel de los seres humanos y de aquel ser humano que tiene misericordia por los animales y lo ayuda por el solo hecho de que es un ser humano, ¿se entiende? Resumiendo, uno le da al gato lo que el gato necesita y la otra le saca al perro lo que ella misma necesita. ¿Quedó claro ahora? ¿Qué tiene que ver eso con la Corte Penal Internacional de La Haya? Simple. La porción semanal nos enseña que moral tiene todo ser humano. La diferencia entre ellos es en lo que se basa la moral de cada uno. Están los que dominan el instinto o la inclinación o el que se rinde al mismo. La porción nos enseña que la verdadera moral es aquella que se basa en la conquista del instinto y que cuando la persona actúa para servirle a la moral, entonces esa es una moral falsa. Si volvemos al ejemplo del principio, ¿se acuerdan la pregunta que les hice en el comienzo antes del amanecer? Quien ayuda primero al animal del amado, quitándole la carga para que no sufra, y después carga al asno del odiado con cosas, esa es una moral basada en la redención al instinto, y por eso es falsa, a pesar de que nos estamos preocupando del sufrimiento de aquel animal, En cambio, cuando ayudamos primero al animal del odiado cargándolo, mientras el asno de nuestra persona amada espera con su carga, sufre un poco, entonces esa moral es verdadera según el judaísmo. ¿Saben por qué? Porque hemos podido sobreponernos al instinto a pesar de dejar sufriendo al animal del amado. Por medio de esos preceptos, la Torá nos enseña que cuando la moral trabaja para el instinto es el patrón o el dueño y la moral el empleado. El obrero. Y por eso, cuando el deseo quiere, la moral siempre estará de acuerdo. Y porque el deseo no es necesariamente moral, entonces podemos, en nombre de la moral, besar un perro y preocuparse por su bienestar y en nombre del deseo asesinar personas o serle indiferente a aquellos necesitados.
Ese es el origen de la hipócrita doble moral de los humanos, que muestra su cara moral por un lado, pero oculta que la moral humana es esclava de su deseo. ¿Entienden la conexión con la Haya? Allí están sentados jueces que fueron enviados por los países en donde nacieron y crecieron. Si bien deberían juzgar de manera imparcial, en nombre de la moral, pero de acuerdo al deseo de quien los envió, y por eso, cuando eso sucede, que la moral trabaja para el deseo, entonces todo es posible. Incluso acusar de genocidio a un pueblo que sufrió genocidio, juzgados por jueces que fueron enviados desde países que fueron cómplices de aquel genocidio sufrido por Israel aquel 7 de octubre, al no repudiarlo. Ni que hablar de hacerle juicios, ¿eh? Hipócritas, puros hipócritas. Amigos, para terminar con este hermoso paisaje, les cuento de que el diseñador de moda alemán Karl Otto Lagerfeld, que murió un día como hoy hace apenas 5 años, le dejó de herencia 200 millones de euros a su gatito. Emotivo, ¿verdad? Rompe el corazón. No estén tan seguros. A Lagerfeld le molestaba, y mucho, que inmigrantes le estaban invadiendo su país, y por eso dijo: Alemania no puede darse el lujo, aunque haya pasado decenas de años, asesinar millones de judíos para que nos invadan después sus peores enemigos. ¿Les quedó claro? Así es cuando el instinto es el patrón o el dueño de la moral. Uno puede heredarle 200 millones de euros a un gato y al mismo tiempo serle indiferente al genocidio de millones de personas. Lo que quiero decir es que se puede, en nombre de un Estado genocidia como el de Gaza, hacerle un juicio a quien fue masacrado un sábado por la mañana y se defiende del próximo genocidio que ya se comenzó a gestar, y acusarlo de genocidio en nombre de quien intentó asesinarlo. Y el mundo se preguntan... Obvio, como aquel entonces, hoy también, calla, eso sí, en nombre de la moral. Amigos, si es que les gustó el video, el paseo y todo lo que les conté, no se olviden de regalarme un me gusta. Que tengan una hermosa semana y Jodesh Tov, el último del calendario hebreo, aunque este año son 2 meses los últimos del calendario hebreo. Muy buen mes para todos. Shalom.